Vamos a continuar con la serie que comenzamos. Básicamente voy a repetirles que estamos teniendo como base 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, donde Pablo nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo importante de este texto es el hecho de que Pablo nos recuerda que lo que le pasó a Israel está escrito no para que lo imitemos, sino que precisamente para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y el error en el que nos estamos enfocando es en el que necesitamos estar conscientes hoy en día. Dios ya les había entregado la nación, ya la tierra prometida. Pero ellos, por sus ideas preconcebidas, por sus temores, no obedecieron a Dios. Y entonces Pablo dice: no cometamos el mismo error. Y vamos a ver qué pasó aquí. Deuteronomio 7, 1 y 2 es el texto que estamos usando como base del estudio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, noten recuérdense que leemos en español. ¿Y qué significa eso? Pues respetamos la gramática, el tiempo de las instrucciones. Cuando Jehová te haya introducido, eso ya es, aunque está hablando del futuro, está dando por sentado que Dios nos va a introducir. No dice cuando Jehová trate de introducirte o pueda introducirte, sino que te haya introducido en la tierra con la cual entras para tomarla. Y haya echado de delante de ti. Haya echado. ¿Quién los echó? Dios. Y haya echado delante de ti a muchas naciones: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Noten la fraseología. Dios está diciendo, quiero repetirlo, ya lo dije, pero quiero repetirlo. Dios les está diciendo: las 7 naciones son más grandes, son más poderosas. ¿Y cuál es la excusa que puso Israel cuando fueron los testigos y regresaron? Que le dijeron al pueblo: no podemos, porque son más grandes y más poderosos. Pero si Dios ya se los había dicho. El hecho de que sean más grandes y más poderosos no tiene que ver nada cuando Dios ya ha ofrecido que Él es el que va a dar la victoria. Bueno, entonces estas 7 naciones representan a 7 enemigos hoy en día que están evitando que nosotros poseamos nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Guatemala. Porque Jesús dijo, dice el salmista, dijo el Señor: pídeme y te daré las naciones por herencia, como posesión tuya toda la tierra. Y entonces Jesús ya heredó las naciones. ¿Y nosotros qué somos? Coherederos con Él. Entonces, ¿de quién es la nación? De nosotros. No es del gobierno, no es de más nadie, es de nosotros. Pero no estamos tomando a Dios en su palabra. Entonces vamos a ver que cada una de esos representa un enemigo en la nación, pero al mismo tiempo representa un enemigo, como nos estuvo enseñando Gustavo hoy en la mañana, en la lección de la mañana. Representa un enemigo individual en nuestra mente o en la actitud del creyente, porque aquí está el campo de batalla. Esto es lo que estamos haciendo entonces. Lo primero que vimos fueron los eteos. Vimos que en el nombre eteo está que son los que destruyen, los que por la fuerza se imponen sobre la gente. Y entonces es un enemigo que por la fuerza y el poder gobierna sin autoridad. Eso es importante. Como nuestros gobiernos actuales gobiernan por la fuerza y el poder, no tienen autoridad porque son ilegítimos. Están actuando contra todo el diseño legítimo que se tienen que seguir para tener representantes nuestros. Estos son eteos los que nos están gobernando por la fuerza, porque tienen el poder, pero no tienen la autoridad.
la autoridad tiene que estar sujeta a alguien. El que no está sujeto a alguien no tiene autoridad. Porque toda autoridad viene desde Dios en una cadena de autoridad delegada. El aspecto de batalla personal contra los heteos es de que debido al poder y la maldad que tienen, producen miedo en nosotros. El pueblo está sujeto por miedo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que vencer el miedo, que mayor es el que está en nosotros. Y nos dice que no le temamos a los hombres que pueden hasta matarnos, pero que le debemos de temer a Dios, porque no solo puede matarnos, sino que también enviarnos al infierno, a nuestra alma en el infierno. Entonces venzamos el temor. No debemos de temerle a los gobernantes, no debemos de temerle a los gigantes que así se nos ven, porque Dios dice, si le hacemos caso, Él nos da la victoria. No nos da la victoria como no se la dio a Israel, porque no le quisieron hacer caso. No quisieron ir a pelear, pero 40 y pico de años después, la generación que en aquel entonces era menor de 20 años, por eso no murió, ellos fueron a la misma tierra ante los mismos enemigos y la poseyeron. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Aprendan eso. Miren, cuando Dios dice ya se los di, ya se los di. El segundo enemigo que vimos fue los gergeseos. Este representa al enemigo de confusión o inestabilidad. Y recuérdense, déjenme recordarlos porque no lo mencioné. Estamos viendo las 7 esferas de influencia. Cada una de estos nombres representa un enemigo, que es una esfera de influencia que tenemos que tomar nosotros. Entonces el poder lo tenemos que tomar nosotros. Pero es un poder legítimo, porque el dueño de la tierra nos pone como sus mayordomos. Entonces tenemos que tomar ese poder. Aquí la confusión e inestabilidad es la corrupción del sistema. Y en el aspecto de ciudadanía, el monte de influencia que se debe conquistar son los medios de comunicación. Qué triste que la humanidad, que el pueblo guatemalteco se deja llevar por las noticias, cuando las noticias son mentiras. Están vendidas al mejor postor y están dadas para disfrazar, para excusar todos los robos y todas las mentiras del gobierno. No podemos dejarnos llevar por las noticias. Las noticias nunca nos van a informar. Y eso es en la sociedad. Pero en la iglesia, ¿cuál es el problema? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación en la iglesia somos los que predicamos, los que enseñamos. También hay canales de televisión, hay TikTok, hay un montón de medios también cristianos. Y ahora, ¿cuál información estamos dando? Esa es la otra cosa importante. Porque si se está hablando de la misma inestabilidad, toda la comunicación, no toda, yo diría el 95, 98% de la comunicación a la iglesia es negativa. Cada vez que algo pasa, los adelantos, me voy a remontar a años atrás cuando comenzó la barra esa que salen los productos para ver todos los datos acerca del producto. Cuando comenzó la barra era la marca de la bestia, con eso ya nos tienen controlados y todo. Y cada vez que pasa algo, cuando empezaron los chips, que se podía usar ahora un chip para que ahí estuviera toda la información, esa es la marca de la bestia. Entonces la información que se le da a la iglesia es siempre de miedo. Se le está diciendo no podemos cambiar las cosas. Y cuando predican y dicen esto está peor y se va a poner, esto está mal y se va a poner peor. Esos son los gergeseos, los medios de comunicación, el área de información. Ahí es donde nosotros necesitamos darnos cuenta que el único creador es Dios. Todos los descubrimientos que se están dando es porque Dios lo da. La inteligencia artificial, se dan cuenta que ahora ya se puede hasta engañar, que aparezca uno y hasta que salga la voz de uno diciendo algo que no es verdad, y así hasta le pueden ya levantar un drama, mira, decir, por ejemplo, del presidente Trump, y sale hablando y todo, y que ya está mal todo. ¿Por qué es que solo los malos o los malos son los que aprovechan todo este adelante? ¿Por qué no está usándolo el cristianismo
para estar desarrollando nuevos programas y nuevas formas de proclamar el reino de Dios. Por la religiosidad. La mentalidad de la mayoría de la iglesia es negativa, esperando una gran tribulación, esperando que el diablo va a reinar, esperando todo el malo. ¿Cómo puede salir la iglesia adelante así? ¿Cómo podemos ser la respuesta a la necesidad del pueblo? Como en Isaías dice, cuán hermoso sobre los montes los pies, ¿de qué? De los que traen nuevas de alegría, nuevas de victoria, nuevas de paz, que dicen, tu Dios reina. Eso no se da, porque la misma iglesia no quiere aceptar que nuestro Dios reina. Ah, sí, Él reina en mi corazón, Él reina en el cielo. No, que reine en Guatemala, que el pueblo de Guatemala se rija por las leyes de Dios. Ese es el diseño de Dios, que todo el mundo llegue a estar bajo la ley de Dios. Y el enemigo de hoy, el tercer enemigo, son los amorreos. Ahora veamos el significado del nombre amorreo. Significa amargado, rebelde, hablador. Viene de una raíz amar, que quiere decir, responder en un sentido de publicidad, responder para sobresalir. Y también son reconocidos como los moradores de las alturas. Pero noten esto, aquí la publicidad, el área de influencia que este enemigo ha tomado es el área de la educación. Somos lo que creemos. Según el hombre piensa, así actúa. Entonces, los amorreos son los que están ocupando la educación. Cuando hablábamos en la familia sobre la educación de los hijos, les leí el texto y lo vamos a volver a leer porque creo que aquí está el meollo del asunto. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 22. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas del arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Esta porción de la Biblia es sumamente importante porque nos recuerda la táctica del enemigo. Fue que en los herreros, en aquel entonces, recuérdense que todo era armas, la espada, la lanza y los elementos para el trabajo. ¿Y quién era el que se encargaba de todo eso? Los herreros. Los herreros eran los equipadores de ese entonces. Eran los que arreglaban las herramientas de trabajo y las que preparaban las herramientas de defensa. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Quitó los educadores, quitó a los enseñantes, porque hoy en día ya no es espadas, ya no es las cosas así del campo. ¿Qué es lo que se maneja ahora? A inteligencia artificial y tantas otras cosas. En otras palabras, es enseñanza. ¿Quiénes son los que están manejando el mundo? Los que enseñan. ¿Y qué está haciendo la iglesia, que se supone ser la que tiene que enseñar la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿quién las tiene que enseñar? La iglesia. Pero la iglesia mira, como digo, los adelantos y piensa que son del enemigo. Todos se lo regalan al enemigo. Todos los adelantos que salen, ¿verdad? El TikTok está lleno de basura. Sí, pero podemos también enseñar la palabra. Debiéramos de ser más los que estemos enseñando, educando, llevando el mensaje del evangelio. Entonces este enemigo es sumamente importante porque es la educación. Y como se nos comenzó a enseñar hoy en la mañana y va a continuar los siguientes domingos, es desde los niños donde se tiene que enseñar. Instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, padres, ahora viene la pregunta: ¿cómo están nuestros hijos? Porque va a llegar el día de la batalla. Y en el día de la batalla se encontró que no había espada. No tenían equipamiento. Bueno, en nuestros días la espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos para que puedan oír todas las mentiras de los medios de comunicación? Para que puedan oír todas las falsas enseñanzas de ideología de género y toda esa basura, pero que puedan tener espada y decir basura. Que no sean engañados. Es responsabilidad de los padres. Los padres somos los principales herreros, porque somos los que tenemos el barro moldeable en nuestras manos. Cuando nuestros hijos son pequeños, cuando tenemos la autoridad para ejercer sobre ellos y guiarles por el camino del cual, si lo aprenden, nunca se van a apartar y ninguna mentira los va a hacer caer. Lo mismo en la iglesia. Si seguimos hablando solo de lechita espiritual, seguimos teniendo una iglesia como niños. Y dice la Biblia que el heredero, aunque es dueño de todo, en nada difiere de los esclavos mientras es niño. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo esperar cuando vienen las elecciones y decirle a la iglesia, cumpla su responsabilidad civil, tiene que votar? ¿Ya les enseñamos lo que la Biblia dice para elegir gobernantes? ¿Ya les enseñamos lo que Dios espera de los gobernantes? Esa es la responsabilidad de los educadores. Y ahí no somos solo los predicadores, ahí es cada uno del cuerpo de Cristo. Cada uno del cuerpo de Cristo es llamado a ser luz del mundo, en su mundo, en la parte donde está. Había una canción de antaño, ¿verdad? Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. No tienes que ser predicador, no tienes que andar yendo de puerta en puerta. Brilla en el sitio donde estés. Sé tú un cristiano que vive bajo las leyes del reino, aunque nadie más viva bajo las leyes del reino. Donde trabajas, donde estudias, donde estás. Tienes que ser testigo con tus hechos. Eso también se nos enseñó hoy en la mañana. No podemos esperar producir un cambio afuera si primero no lo encontramos en nosotros. Entonces aquí solo Saúl y Jonatán tenían espada. ¿Se dan cuenta lo que nos está ilustrando la Biblia ahí? Todo el pueblo les afilaban sus herramientas de trabajo. Querían tener esclavos productivos. ¿Acaso no es así en nuestros días? Sí, que produzcamos, que sigamos trabajando, que sigamos pagando impuestos, pero no tratemos de liberarnos. Entonces, solo Saúl y Jonatán tenían espada. ¿Por qué? Para taparle el ojo al macho, como dicen. Para dar la impresión, tenemos rey y tenemos príncipe. Tenemos un gobierno nuestro. ¿Qué gobierno nuestro? Los filisteos los tenían esclavizados. ¿Qué gobierno tenemos hoy? ¿Quiénes son nuestros representantes? ¿Quiénes son nuestros defensores o los que están estableciendo el orden de gobierno en la ciudad? No lo hay. Que tuvimos elecciones, ¿cuál es la palabra, verdad? Que fueron elecciones libres. Toda una mentira. Se les deja tener la espada del título para que parezca que realmente somos una nación libre, democrática, que podemos escoger. No podemos escoger. No nos dejan escoger, simplemente nos dejan elegir a uno de los que ellos escogieron. Y la iglesia es la que tiene que levantar la voz. La iglesia es la vocera de Dios. Es la que tiene que aclarar esas mentiras al pueblo y hacerle ver que Dios sí quiere un gobierno justo. Que sí hay que mezclar a Dios en política, que precisamente por no mezclar a Dios en política es que tenemos la basura que tenemos. Porque no es la verdadera política, es una política corrupta. La verdadera política es la justicia de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, así como en el texto que consideramos, como les digo, los únicos que tenían la espada, era para pura pantomima, para dar la apariencia de que sí hay un gobierno nuestro, diría Israel, pero no lo hay.
Eh, los herreros actuales son los que enseñan, y las herramientas y las armas son el fruto o resultado de la enseñanza. Cuando educaba a mis hijos allá en Estados Unidos, en casa, homeschooling, llegó el momento de que había que enseñar sobre la caída de Roma, ¿verdad? Y para poder enseñarles, empecé a leer en aquel entonces enciclopedias, ¿verdad? No estaba todavía el internet y eso. Y en la enciclopedia leí sobre la caída de Roma y encontré como 16 causas para la caída de Roma, pero ninguna satisfizo. Hasta que en otra sección, la educación en Roma, encontré la respuesta. Porque esa porción decía que la familia romana, aunque no fuera conocedora de Cristo, de Dios, aunque no estuviera siguiendo la Biblia, estaba cumpliendo con las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque la madre se encargaba de los niños en sus primeros años de educación. Y cuando llegaba a cierta edad, creo que eran como 14 años, ya el padre los tomaba y les empezaba a enseñar a cómo usar las armas, a cómo cultivar y otras cosas. Y eran muy patriotas, ¿verdad? Con un corazón de patriotas romanos. Pero cuando conquistaron a Grecia, entonces, como los griegos, ¿verdad? Es mucha ideología, mucha enseñanza y todo lo demás. Los romanos empezaron a agarrar a los esclavos griegos y los pusieron a enseñarle a sus hijos. Y poco a poco, fíjense cómo fue la influencia, que Roma era la que gobernaba en toda la tierra. El idioma de Roma era latín. Pero como los que estaban educando a los hijos eran griegos, el idioma que se manejaba en toda la tierra era griego. Algo así como pasa hoy en día, que la gran mayoría de las naciones hablan inglés, ¿verdad? Porque inglés es el que predomina y todo. Pero en Roma no eran los que estaban gobernando, sino que los que fueron conquistados políticamente, los griegos, militarmente, conquistaron intelectualmente a las futuras generaciones. Y así fue como Roma se vino abajo. Esta área de la educación es fundamental, porque no importa la profesión que se tenga, no importa la vocación que se tenga, todo va a seguir adelante, pero todo va a depender de la información que estén recibiendo. La iglesia actúa de acuerdo a la información que reciba. Y ahí es por eso que es tan importante las palabras de Jesús para los miembros de la iglesia. Mirad que nadie os engañe. Yo he dicho que sí, que me cae mal cuando leo en Facebook o en TikTok los que están para decir esos pastores que les están robando el dinero a la gente y que esto, que lo otro, que los engañan. O cuando miro a algunas, y especialmente mujeres, hablando de finanzas y que se puede oír el dinero habla y todo eso. Toda esa basura, sí, me cae mal, la detesto. Pero no me justifico, pero no justifico a todos los tontos, necios que les hacen caso. No están tomando la palabra de Dios para saber lo que es falso. Entonces Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Claro que esos malos, esos falsos van a darle cuenta a Dios, pero eso no exonera a los que andan siguiendo sin escudriñar las escrituras. Si no estamos educando a nuestros hijos con la justicia, con la palabra de verdad, entonces van a ser engañados. La habilidad del enemigo es padre de mentiras. Pero si nosotros conocemos la verdad, el enemigo no nos puede engañar porque no ignoramos sus artimañas. Pero tenemos que volver a tomar la función de herreros. Somos los que afilamos la mente de nuestros hijos, los que afilamos el entendimiento de nuestros hijos. Si no les enseñamos la verdad, fácilmente otro les va a enseñar una mentira. Entonces, el enemigo en el aspecto nacional son los enseñantes. Y la respuesta para vencerlos, comenzando con nosotros, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura, toda, no el Nuevo Testamento, toda
Porque esa es otra cosa. La iglesia dice, ese es el Antiguo Testamento, ese es el Antiguo Testamento. Y lo que predicaba Jesús y lo que predicaban los apóstoles era del Antiguo Testamento. Se desecha lo que usaron los siervos de Dios. Y eso es lo que digo, la información. Miren, nos han educado con que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la Biblia. No lo hay. Los libros no son del Antiguo Testamento. Los libros son la suma de tu palabra, es verdad. Entonces tenemos que empezar por reeducar. Y por eso es que hay tanta doctrina, porque no se respeta el escrito está. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y escuchen esto que es lo más importante, para instruir en justicia. Justicia. Dios dijo de Abraham, yo sé que él va a enseñar, va a dar a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Hay que empezar a enseñarle a nuestros hijos desde pequeños lo que es justo y lo que es injusto. ¿Se recuerdan algunos de ustedes que ya me escucharon las reglas que teníamos en la casa? ¿Verdad? Aún había una regla de que si uno de los hermanos molestaba al otro, en este caso eran Ondina y Brandon nada más, ¿verdad? Y por lo general era Ondina la que iniciaba el asunto, ¿verdad? Que si un hermano molestaba al otro, ¿qué tenía que hacer el otro? Bueno, se enojaba y se defendía. No. Les decía, si Ondina, voy a usar los nombres de mis hijos, si Ondina molesta a Brandon, la responsabilidad de Brandon es venir a la autoridad de la casa. Si es mami o si es papi el que esté ahí, y decirle, mira, Ondina me está molestando. Y la autoridad de la casa es la que tiene que corregir. Pero si en lugar de venir a la autoridad de la casa, se venga o se defiende y empiezan a pelear, a los dos hay que castigar. Y castigar más a Brandon. Pero si él no estaba molestando, fue Ondina la que comenzó. Sí, Ondina molestó a uno igual. Pero cuando Brandon se defendió, usurpó la autoridad de la casa. Su culpa es mayor. Eso no suena bien. Esa es la justicia. Por eso que no se entiende el reino de Dios. Por eso que no se entiende la escritura. Porque no se entiende las cosas por justicia, sino que por sentimientos. Ay, pero si pobrecito no estaba haciendo nada. ¿Ah? Y empiezan las emociones y las emociones. La justicia es, nadie puede vengarse a sí mismo. Nadie se puede vengar. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Nuestra respuesta es vivir nosotros bajo la ley, nosotros respetar la ley y reportarnos a las autoridades. No hacen nada, no van a hacer nada, no importa, Dios sí lo va a hacer, porque obedecimos sus pasos. Esto es lo que la gente no entiende. Mire, cuando hay problemas, una de las cosas que Dios dice en la multitud de consejos, hay sabiduría. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejos se afirma. Entonces vengo yo, Lili y yo estamos teniendo un problema, estamos teniendo alguna cosa en la que no nos ponemos de acuerdo. Y vamos y buscamos consejo. Desde luego hay personas más sabias que nosotros, pero una vez lo hicimos con nuestros jóvenes. Lili y yo estábamos discipulando unas parejas de jóvenes. Y un día teníamos una situación que no solucionábamos. Y le dije a Lili, ok, cuando llegaron los jóvenes dijimos, hoy no hay clase. Hoy nosotros, Lili y yo, necesitamos consejo. Y todos se rieron, ¿verdad? Los jóvenes. No, estoy hablando en serio. A ver, Lili, pon tu parte, cuéntales tú. Y Lili dio su parte. Y luego yo conté mi parte. A ver, ¿cuál es el consejo? Y todos, bueno, ¿qué han aprendido? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Y se empezaron a animar a decir esto, a decir lo otro. Vaya, no tenían la respuesta. Ok, pero nosotros honramos el principio de buscar consejo. Por lo tanto, Dios honra su palabra y nos dio la respuesta. Cuando yo clamé por cómo educar a mis hijos después de haber cometido el pecado de golpear a Ondina, de haberla chicoteado en una forma bestial, entonces cuando yo empecé a pedirle a Dios ayuda, no encontré la respuesta de ninguna persona, pero alguien
me habló y me dijo que había un evento de un personaje que iba a hablarle a los pastores, y yo fui para allá y ahí encontré la respuesta. Ven, al honrar los principios, es que, ¿cómo le voy a preguntar a si este joven soltero no tiene hijos, qué consejo me va a dar a mí para de mi matrimonio? Si es un joven que domina la Biblia, que conoce la palabra de Dios, te va a dar el mejor consejo, mejor que otro que porque ya lleva tantos años de casado, por experiencia te va a contar lo que se tiene que hacer. Es 1000 veces mejor el consejo de un joven soltero que no sabe nada de lo que es estar lidiando con los hijos en persona, pero que conoce los principios bíblicos y que nos enseña a nosotros cómo usar los principios bíblicos. ¿Me estoy explicando? La educación, esta rama de la educación es la importante. Entonces, dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabrita perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto en la Biblia no significa la perfección como la manejamos, sino que significa estar completo. En el diccionario Vine dice que perfecto es equipar, surtir en el sentido de, piensen en una tienda a la que se vaya y está surtida porque hay un montón de diferentes productos. Eso es lo que dice aquí, surtir, preparar perfectamente, completar para un propósito especial. Entonces, la palabra de Dios es para instruirnos en justicia a fin de que seamos perfectos, equipados, preparados para surtirlo. Y como se es instruido en justicia, noten eso, es para educarnos en justicia, no en gustos, no en doctrinas, en justicia. La justicia de Dios no cambia nunca, porque la justicia de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No es del Antiguo Testamento, es la ley escrita en nuestro corazón. Y dice, por lo tanto, debemos de ser instruidos en la justicia de Dios, porque de lo contrario, tenemos el texto de Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La leche espiritual no adulterada es para los niños, pero tienen que dejar de ser niños. Mientras sean niños, son inexpertos en justicia. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y Dios ordena buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos dejar los rudimentos, el libro de Hebreos lo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos a la madurez. Entonces, con este enemigo, lo que estamos viendo aquí es también, en parte lo mencionó Gustavo en la plática de hoy en la mañana, acerca de cómo debemos de humillarnos ante Dios, ¿verdad? Tenemos que dar nosotros el ejemplo. Cuando no se enseña justicia en la casa, entonces se tienen niños berrinchudos. Y la mayoría de los padres cede ante el berrinche de los hijos. A mí me da tristeza aun cuando se busca una iglesia, porque ahí sí hay clase para los niños. En lugar de ser los padres los que están dirigiendo la vida de los niños, parece que son los niños los que están decidiendo dónde se van. Aquí sí están a gusto los niños, entonces aquí vamos a quedarnos nosotros. Todo al revés. Eso no es justo. El sistema de gobierno es que los padres somos los herreros, somos la autoridad, somos los que le vamos a dar cuenta a Dios de la educación de nuestros hijos. Y no hay nada que porque aquí se siente más a gusto que por allá, no. Es rehusar la autoridad que se nos ha dado, es ser irresponsables de decidir nosotros. Así que la forma de vencer a este enemigo de la educación, primeramente
como digo, la tenemos que vencer en nosotros. Gustavo nos enfatizó hoy en la mañana, mientras no cambiemos nosotros adentro, mientras no cambiemos nosotros nuestra forma de pensar, no podemos cambiar nada afuera. Porque se reproduce lo que se es, no lo que se dice. La vivencia. En el Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora viene la culminación prácticamente de esto. Tenemos que someternos a Dios y nadie me va a decir que no. Y si le pregunto a cada uno, ¿te sometes a Dios? La respuesta va a ser sí. ¿En qué te basas para decir que te sometes a Dios? Porque yo creo en Dios, yo lo respeto. No. Cada uno de nosotros cree que está sirviendo a Dios. Cada uno de nosotros dice que ama a Dios. Cada uno de nosotros dice que se somete a Dios. Y podemos ser sinceros, pero recuerden que nuestro corazón es engañoso. Tiene que haber otra forma de verificar si es cierto que me estoy sometiendo a Dios. Y claro que la hay. La palabra someterse en el idioma original es una palabra formada de dos palabras. Una palabra es upo, que significa abajo, y la otra palabra es tazo, que significa arreglar en una forma ordenada. Uniendo la palabra upotazo, significa ponerse en el orden correcto abajo. Resumiendo eso en una sola palabra, es la que sigue: subordinarse. Someterse a Dios es subordinarse, ponerse en el orden que tengo que ir para abajo. He enseñado, y ustedes ya me han oído, que nosotros debemos de identificar las funciones que estamos desarrollando. Ok, ¿en qué función estoy ahorita en esta discusión? Estoy en la función de esposo porque estoy tratando con mi esposa. ¿En qué función estoy ahorita? Estoy en la función de empleado porque estoy tratando con mi jefe. Y buscar la función en la que se está y actuar de acuerdo a la palabra de Dios en esa función. Pero ahora con esto hay que añadirle algo más. Y es, ¿en qué función estoy ahorita? Estoy en la función de padre. Tengo que actuar con mis hijos. Pero ahora que ya entendí que para estar yo sometido a Dios, tengo que estar en un potazo. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién le rindo cuentas? Ya no es de buscar quiénes están para rendirme cuentas a mí o sobre quiénes tengo autoridad, sino que es en esta función a quién le rindo cuentas. Y si no tienes a alguien a quien rendirle cuentas porque te sometes a Dios, estás engañado. Para someterte a Dios tienes que someterte a alguien en su orden, su potazo, subordinarse. En otras palabras, tienes que buscar. Si lo pusiéramos de esta manera, hagan una fila por estatura. ¿A quién voy a buscar? ¿Al más chaparro? No, voy a buscar quién es más alto que yo. Tengo que buscar quién es el más alto y someterme ahí en la fila, bajo el más alto que yo. Porque si miro para abajo pueden haber 3, 4 más bajos que yo, pero para arriba también pueden haber 3, 4 más altos que yo, pero yo me tengo que someter al que está más alto que yo, pero tiene a alguien más alto que él. ¿Me estoy dando a entender? No podemos estar sometidos a Dios si no nos estamos sometiendo a alguna persona, porque es autoridad delegada, y eso es lo que es el reino, y eso es lo que es el gobierno. Porque por eso toda autoridad es establecida por Dios, toda autoridad, no las personas en autoridad. Pero sí todos tenemos que estar sujetos a alguien. Esposas tienen que estar sujetas a sus maridos para estar sometidas a Dios. Si no se someten a su marido, no se están sometiendo a Dios. Hijos tienen que someterse a sus padres para estar sometidos a Dios.
Si no están obedeciendo a sus padres, no digan que están obedeciendo a Dios. Así de sencillo. Es la justicia. No son los sentimientos, no es la cultura, no son las emociones, es la justicia. Dios da gracia a los humildes. Someteos pues, bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No importa lo grande de los problemas, no importa lo grande de las circunstancias adversas. Ese no es el problema, es cuando miramos esas cosas, estamos desobedeciendo a Dios. No estamos viendo a Dios que nos dice que Él nos da la victoria, aunque estén los gigantes. Para cambiar la nación, primero tenemos que cambiar nosotros, convencernos de que vamos a actuar justamente, aunque nos consideren tontos, aunque consideren que somos fáciles de manipular. Porque nosotros nos sujetamos a la ley, aunque los demás no. Se me vienen los cuadros de la lucha libre, cuando jovencito, que íbamos, que nos llevaban a ver la lucha libre. Y había una regla de la lucha, cuando era lucha de relevos, ¿verdad? Estaban los técnicos contra los rudos. Y una de las reglas era de que estaban peleando uno contra el otro, y los otros, el otro equipo, ¿verdad? Estaban fuera del ring, solo estaban peleándose dos. Pero si uno de los dos se sentía que lo estaban somatando o cansado, lo que sea, tenía que llegar y tocar la cuerda donde estaban sus compañeros, y entonces le tocaban la mano y Alzo podía salir y entraba el otro fresco. Los rudos no respetaban las reglas. El otro iba a agarrar la cuerda y le jalaban la mano y no lo dejaban. Y el otro técnico queriendo meterse, pero no porque no me ha tocado la mano, jugando por las reglas, ¿verdad? Aunque haya sido arreglado, pero ese era el asunto. Hasta que finalmente lograban tocar al lado, se metían a defenderlo. Bueno, lo mismo pasa. Nosotros somos los técnicos, jugamos por las reglas. Y los rudos se aprovechan. Nos piensan que somos unos burros fáciles de manejar. No somos burros. Sabemos que la justicia de Dios va a obrar cuando nosotros demos la oportunidad. ¿Y cómo vamos a dar la oportunidad nosotros? Caminando en justicia nosotros. ¿Cómo Dios va a obrar en mis hijos, que me está costando educarlos y todo? Cuando yo haga lo justo. Cuando yo haga lo justo. Cuando trate a mis hijos con justicia. Ya recordarán la ilustración del joven que ya no quería ser anciano porque no podía controlar a su hijo. ¿Y qué le dije yo? ¿Qué dice que la Biblia que tenés que hacer? Darle vara. ¿Le das vara? Sí, vos, pero fíjate que, bueno, nada más, punto. Eso es todo, tenés que obedecer a Dios. Ya estás obedeciendo a Dios, Dios se encargará. ¿Sí? Dios se encargó. O el otro muchacho, ¿verdad? El otro que el anciano que decía, vos le pego y en lugar de que le duela y que lo miro que se enoja y no llora, entonces le doy más duro. ¿En dónde dice la Biblia lo que lo tenés que hacer llorar? La Biblia dice, dale vara. Si son 2 varazos lo que tocaba, le dices 2 varazos, y si solo le sacudiste el polvo según él, déjalo, vos ya hiciste tu parte. El resto lo hace Dios. Cuando hacemos lo que es justo. Lo que especifica la Biblia. Entonces aquí nos habla de sujeción. Ya no se mira sobre quién estoy, sino que bajo quién estoy. Debo de subordinarme en la autoridad delegada de Dios. Así, pero es que el que está sobre mí es uno que ni sabe nada, yo sé más que él y todo lo demás. No importa. No importa. Si él es el que está arriba de mí, Dios espera, si yo me voy a subordinar a Dios, que me subordine a la cadena de autoridad delegada. Por eso lo que dice, no, a Dios sí le obedezco, pero a este no. No están obedeciendo a Dios. No están obedeciendo a Dios. Y por eso es que no podemos tener la libertad que Dios ya nos ofreció, que Dios ya compró y que está para que nosotros la recibamos por medio de obedecerle. Cuando la nueva generación regresó a la tierra, después de que murieron todos los que salieron de Egipto y murieron en el desierto porque no obedecieron lo que Dios les dio, la nueva generación enfrentó a los mismos gigantes, a las mismas ciudades amuralladas, pero le obedeció a Dios.
y Dios les dio la victoria. Y así va a ser, seguir reclamando del fraude, seguir reclamando, hacer cadenas de oración, marchar al parque, todo eso no va a cambiar absolutamente nada, mientras no aprendamos a hacer lo que es justo. ¿En qué función estamos? En la función de ser luz del mundo y sal de la tierra. Los padres somos los que tenemos la autoridad sobre nuestros hijos. Y cuando yo como padre pregunto, ¿bajo quién estoy? No estoy bajo nadie. ¿Por qué? Entre Dios y el Padre no hay ninguna autoridad. Nadie más tiene responsabilidad con mis hijos ante Dios que yo. Así que nadie más se puede meter entre mi relación con Dios en la crianza de mis hijos. Pero cuando ya paso a otra función, ahí sí ya hay cadena de autoridad delegada. Como personas, vamos a ir al punto ahí al final. Como personas tenemos derechos inalienables que nada ni nadie puede legislar. Capten lo que estoy diciendo. No debe, en la Constitución, en cualquier otro, en ninguna parte debe de mencionarse los derechos inalienables como legislarse. Solo están para protegerse. Pero no pueden hacer ninguna ley de los derechos inalienables, porque los derechos inalienables los dio Dios: vida, libertad, propiedad, y lo único que el gobierno civil puede hacer es protegerlos. Vamos a hacer una ley de derechos para proteger. No pueden tocar los derechos inalienables. En ese aspecto no estamos sujetos a nadie, ni al gobierno civil, ni a nadie, solo a Dios. Y tenemos que respetar los derechos inalienables de los demás y defender nuestros propios derechos. Como familia, tenemos derechos y responsabilidades ante Dios, pero como padres no tenemos a nadie entre Dios y nosotros. Como iglesia igualmente tenemos derechos y responsabilidades ante Dios, y sí hay una estructura de gobierno eclesiástico entre Dios y nosotros, pero el gobierno civil no tiene nada que ver con eso. La familia es la primera institución creada por Dios y le rinde cuentas a Dios. La iglesia es la vocera de Dios, le rinde cuentas a Dios y tiene una autoridad. Por eso es que ahí está el consejo de ancianos. Estamos los que tenemos somos los padres, por así decirlo, en el concepto de autoridad. Así como el papá tiene la autoridad sobre los hijos, pero le da cuenta solo a Dios, los gobernantes de la congregación, el consejo, tenemos autoridad sobre las cosas eclesiásticas nada más. No podemos meternos a decirles cómo criar a sus hijos. No tenemos autoridad para decirles cómo criar a sus hijos. Cáptenme bien. Tenemos la obligación de enseñarles lo que dice Dios de cómo educar a sus hijos. Pero si ustedes no lo quieren hacer, no podemos ordenarles o excomulgarlos. ¿Sí? Pero sí hay un orden de autoridad. Tenemos que usar primeramente las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? No son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo que tenemos que destruir son las doctrinas falsas que nos presentan como víctimas ante las fuerzas del mal. Fíjese, ¿no dice la Biblia, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo? Entonces, ¿por qué se piensa que el mundo va a ir de mal en peor? ¿Qué pasó con el mayor que está dentro de mí? Ya no es mayor. Y eso es lo que enseñan. Todos los que están hablando y dándole poder al diablo y dándole poder a los malvados, porque no están caminando en justicia. No están aceptando someterse a Dios haciendo su función justa. Y una vez que nosotros empecemos a ser obedientes a Dios, nosotros sabemos cómo
con lo del tráfico, por ejemplo. Habiendo vivido los primeros años allá en Estados Unidos, cuando todo era ordenado, era aquello de que aún de noche, este es un caso real, un hermano que salió tarde de una reunión, era en la noche, ya era avanzada, como las 11:30, 12 de la noche, en una colonia, ni siquiera en calle principal. Todo estaba tranquilo, pero llegó a una esquina de esas que tienen cuatro altos. ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta? ¿Verdad? Que hay una encrucijada y tiene 4 altos. Los 4 tienen alto. Y la regla es, el que llega primero, para. Y los otros llegan y paran. Y el que llegó primero, pasa primero. Pero tiene que parar. Pues en esa noche ya no había nada. Así que llegó al alto y no paró. Siguió de largo. Y la policía lo vio y le metió multa. ¿Por qué? Porque hay que respetar la ley, aunque nadie nos esté viendo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos personas de justicia, que caminemos nosotros, que no comemos del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque nosotros tenemos autogobierno para obedecer a Dios. Una vez que nosotros transformemos nuestro entendimiento, tenemos que educar a las siguientes generaciones para que se sometan al diseño de Dios en la familia y en la iglesia, entendiendo que estas instituciones no se subordinan al gobierno civil. Miren, esta verdad es tan grande y tan importante. El gobierno civil no tiene autoridad sobre la familia ni sobre la iglesia. Todo lo que estamos viviendo es esclavitud, como les dije. Los filisteos nos dejan tener al rey con su espada, pero estamos esclavos. Toda la educación que meten a la escuela no tienen permiso ni derecho, porque es responsabilidad nuestra, los padres. Y este gobierno está usurpando por el poder y la fuerza, están imponiendo toda esa basura y no tienen permiso. La iglesia, la familia no se sujeta al gobierno civil. La iglesia tampoco se sujeta al gobierno civil, que tenemos que llenar estos requisitos, que tenemos que hacer esta asamblea. ¡No! Todo eso es mentira. Y es por la ignorancia de la iglesia que está sujeta a esclavitud. Siguen y no entienden que dar al César lo que es del César significa dar al César lo que Dios dice que es del César, no lo que el César pide. El César lo quiere todo. Pero Dios dice que solo le debe autoridad para proteger al que hace el bien y castigar al que hace el mal, para defender los derechos inalienables. Son aspectos de ciudadanía. No tiene que meterse en la familia, no tiene que meterse en la iglesia. Y eso es lo que tenemos que enseñar a las futuras generaciones, para que lleguen a ser con la futura generación de Josué, que sí pudo cambiar y romper los paradigmas y no morir con la generación de Moisés, que aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. Y tenemos que enseñarle a las futuras generaciones que los que le enseñan al gobierno civil, ¿quiénes son? La iglesia. Termino con Efesios 3. Versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Y una vez más, principados y potestades nunca se traduce demonio ni nada por el estilo. Se traduce gobernantes, magistrados, los que están en eminencia. Y que por medio de la iglesia, los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro. Conforme al propósito eterno. Eterno. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo deja de ser? Si es eterno, no cambia. Nunca deja de ser. La iglesia es la llamada a enseñarle a los gobernantes cómo se gobierna una nación con las leyes de Dios. Entonces,
este tercer enemigo. El primer enemigo, tenemos que tomar el poder. Y tomar el poder va a requerir que aprendamos a hacer política eligiendo gobernantes según el diseño de Dios. Segundo, los medios de comunicación. Tenemos que empezar a influir, convertirnos en nosotros todos en medios de comunicación. Hablarle a la gente. Como digo, la gran mayoría de la gente no querrá hablar de doctrina, no querrá hablar de religión, pero sí quieren hablar de paz, de justicia, de seguridad. Y les podemos decir, Dios también quiere eso. Y ya nos lo dejó en su manual, en la Biblia. Y tercero, tenemos que educar. Tenemos, padres, que volver a educar a nuestros hijos con las sanas costumbres, el respeto a los adultos, el pedir permiso para todo y obedecer, más que todo obedecer. Los padres tienen que, porque ya los que no tenemos hijos chicos no, pero los padres tienen que tomar el control de su casa. Tienen que tener el orden en su casa. Y conforme vayamos restableciendo eso, entonces la educación va a ser conforme a la palabra de Dios, enseñándoles que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y justicia. Esos tres enemigos hasta ahorita, nos quedan 4. Pero tenemos que primero ganar la batalla. Tenemos que humillarnos primero bajo la poderosa mano de Dios. Dejar de andar ya en tantas ideas y tantas charadas, tal como se nos estaba diciendo en la mañana. Ser testigos en nosotros mismos, vivir nosotros bajo la obediencia a la justicia de Dios. Que los otros se burlen de que somos unos tontos, de que todos se aprovechan de nosotros. Pero nosotros sabemos que estamos agradando a Dios, viviendo en la justicia de Dios. Por eso es que tenemos el apoyo de Dios. Por eso todo lo que en nuestra vida con Lili hemos vivido, pérdida de 2 casas y varias otras cosas. ¿Por qué? Porque hemos sido tontos, crédulos. Pero ¿dónde estamos? ¿Y dónde están los que nos engañaron? ¿Dónde están los que han hecho el daño? Y nosotros seguimos en la paz y en el gozo del Señor, porque caminamos en su justicia y respetamos su ley y nos aferramos a ella. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, sométanse a la estructura de gobierno de Dios y defiendan sus creencias de acuerdo al escrito que está. Oremos. Padre, al leer tu palabra, cada vez más nos sentimos redargüidos por tu Espíritu Santo, que ciertamente nos hemos apartado tanto del camino de justicia, que aunque hemos preguntado por las sendas antiguas, no hemos querido volver a ellas por la mala información, por la mala educación, por los medios de comunicación tan equivocados que nos mantienen en un estado de niñez espiritual, de dependencia, que aunque siendo herederos, no tenemos autoridad. Anhelamos, Señor, y estamos empezando a dar pasos para dejar ya los rudimentos e ir a la perfección, ir a la madurez, a recuperar nuestra autoridad como coherederos contigo y a vivir de acuerdo a ella, para que venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ilumina nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que así se cumpla esa oración y tu reino sea hecho aquí en Guatemala, tu voluntad sea hecha aquí en Guatemala, como es hecha en los cielos. Lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos para caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.